En primer lugar, las dos últimas licitaciones aprobadas por el Gobierno central para que por fin podamos ver instaladas las vías del AVE en Extremadura. Tras demasiados años de incumplimiento por parte de gobiernos anteriores, con la autorización de estos contratos para la instalación de las vías entre Cáceres y Badajoz, con un presupuesto de 31,8 millones de euros, se rebasa la cota de 600 millones de euros licitados en la mejora de nuestra red ferroviaria desde julio pasado. Fundamentalmente en las líneas de alta velocidad, pero también en la red convencional. En concreto, estamos hablando de obras por importe de 603 millones de euros licitados en un solo año, lo que da una idea de una apuesta decidida, histórica, del Gobierno de Rajoy y del presidente Monago por el desarrollo de esta infraestructura estratégica absolutamente necesaria para el crecimiento, para el desarrollo y para el empleo de nuestra región.